Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos los que están presentes aquí en este eh, Facebook Live de los viernes del Inca. Para mí es un honor volvernos a ver aquí y en nombre de la doctora Leticia Domínguez, que hoy no va a poder estar con nosotros, y mi propia servidora y de, bueno, el equipo Inca, que estamos trabajando muy fuerte para el Congreso. Ahorita platicamos de eso. Tengo el honor de presentar a la doctora Leni. Doctora Leni, buenos días. Qué gusto verla bien, verla muy bien, muy guapa. Y bueno, ella, la doctora Leni, nos acompaña desde Fresno, California, benditas redes sociales en las cuales podemos conectarnos. La doctora Leni, además de ser amiga y personal de la doctora Leti, es una excelente profesional, es médico, ahorita voy a leer su currículum, y y sobre todo es una persona dedicadísima a todo lo que son los temas de gastrointestinales en TEA. Por eso queremos cerrar esta serie de conferencias antes del Congreso con ella, para que le demos un cierre como la cereza del pastel de por qué es importante conocer y entender nosotros como papás los diagnósticos y los signos, los síntomas, lo que está pasando con el niño y claro, por supuesto, acercarnos a un profesional como es la doctora Leni. Entonces, doctora, me voy a permitir leer su currículum. No lo puedo leer todo, si no se me va la hora, voy a leerlo poquito para que vean el nivel que tiene mi querida doctora Leni. Ella es médico, pediatra, gastroenteróloga, en Venezuela. Ella es venezolana y vive en Estados Unidos. Médico del staff de médicos de Sovenia, Sociedad Venezolana de Niños Autistas, y del Comité Científico del INCA. Es miembro del MAPS, que son los médicos certificados por el Instituto de Autismo, y es un nivel muy alto porque sus estándares de certificación, yo creo es lo más alto, por lo menos en toda América, si no decir en el mundo, ¿no? Practicante del protocolo ARI, Autismo Research Institute, y es médico de Nutritea. Y además viene todo su perfil de investigaciones constantes, increíbles y sobre todo muy científicas. Van a estar en la página de Linka ahora para nuestro comité. Doctora, pues muy buenos días y le dejo ahora sí la pantalla para que nos haga favor de compartir. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias, Ceci, por tan bonitas palabras. Buenos días para todos. Muchísimas gracias por los que están conectados y los que nos pueden ver después en diferido. Es un placer y un honor para nosotros estar hoy aquí para apoyar pues, a nuestra institución por más de 20 años, que es nuestra Linca, nuestra querida importante para América Latina, nuestra querida Linca. Entonces, bueno, hoy nos vamos a permitir disertar un poco en una conferencia que se llama Signos de alarma gastrointestinales y su relación con autismo o con trastornos del espectro autista. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar. Vamos a compartir la pantalla. Ceci, dime si ya se ve, porque yo no... No se ve, ya. No se ve. Ya va. Déjame ponerle en pantalla completa, full screen, para saber si... Así es. ¿Ahora sí? ¿Se ve? No se ve. Entonces... ¿Qué fue lo que hice? Ya va. Aquí... Si no, como empezamos, si no, o la cierras y la vuelves a abrir. Ok, ¿sí? Cierro la presentación y la vuelvo a abrir, ¿verdad? Sí, cierras la presentación, o sea, salte de compartir, o sea, sí, cierras la presentación, la vuelves a abrir, ¿sí?
¿Ahora? Ha empezado la función de compartir pantallas. Entonces, ahora necesito que eso, ya está ahí. Ahora sí. Excelente. Empieza Ok. la número 1. Ok. ¿Sí? Y ahora sí, corazón. Ya, Bueno. pero la primera, ajá, ya estamos. Ok, esta es la primera, ya va, espera, entonces, esta es la primera. Listo. Ok. Listo. Ok, Ok. bueno, entonces Tú comenzamos. tranquila, Ajá. tiempo es tuyo. Usted Gracias, tranquilo. muchas gracias y bueno, perdonen los minutitos, pero bueno, la cosa de la tecnología. Entonces, bueno, aquí vamos a conversar y a hacer un viaje imaginario por los signos y síntomas de alarma a nivel gastrointestinal. Como siempre, pues por el hecho de ser gastroenterólogo, pues es inevitable que nosotros pongamos nuestras imágenes de lo que encontramos en el intestino de los niños, que aparentemente ni siquiera se les nota por fuera qué es lo que pueda estar pasando en el intestino. Entonces podemos decir que en los trastornos del espectro autista hay 5 pilares fundamentales, que es la pobre digestión y absorción de nutrientes por la inflamación gastrointestinal, que conlleva a la desnutrición con alteración del sistema inmunológico, con barreras hematoencefálicas y gastrointestinales permeables que permiten que del intestino pasen péptidos y sustancias tóxicas hacia el sistema nervioso central, cuyo resultado posterior va a ser la neuroinflamación y la inflamación y del sistema gastrointestinal. Entonces, en el autismo podemos describir los pilares fundamentales que son trastornos gastrointestinales, trastorno inmunológico, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo y trastorno metabólico. No todos los pacientes tienen todos los pilares activados. Depende del caso, por eso cada día la tendencia nuestra de todo el equipo que trabajamos para evaluar estos pacientes a nivel mundial, pues estamos siempre en la búsqueda de personalizar no solamente el tratamiento, sino también el diagnóstico, dependiendo de los síntomas que traiga el niño. La consecuencia de la activación de estos 5 pilares es la inflamación, como ya dijimos, del sistema nervioso central, gastrointestinal, con alteraciones severas o pérdida de las funciones del microbioma intestinal. Entonces traemos un trabajo a colación muy importante, que uno de los más grandes, aunque es del 2014, pero es uno de los que han estudiado el mayor número de pacientes a nivel mundial, por lo menos hasta los momentos actuales, que es el de la doctora Chaides y colaboradores. Ella es de origen mexicano, con un orgullo inmenso de que ella sea latinoamericana. Ella hizo un estudio que se llama Problemas gastrointestinales en niños con autismo, de retardo del desarrollo, y estudió 960 niños con una data obtenida del Childhood Autism Risk, y encontró que los problemas gastrointestinales son más frecuentes en autismo que en niños neurotípicos. Ellos estudiaron 960 niños de todo tipo, con autismo, sin autismo, con otro tipo de problemas, de enfermedades, pero que comparten síntomas gastrointestinales. Y ellos encontraron eso, que es más frecuente en TEA que en niños neurotípicos. Y más frecuente en autismo versus hermanos no afectados. También estudiaron los siblings, los hermanitos de los niñitos con autismo, y encontraron la misma frecuencia. Entonces también describe y concluye que hay una relación directa entre la presencia de los síntomas gastrointestinales y los trastornos conductuales, como la irritabilidad, la hiperactividad, estereotipia, trastornos en la sociabilización, etc. Entonces, en otro trabajo publicado por el doctor Broly en el 2017, dice que en los trastornos del espectro a menudo se acompañan de síntomas que tienen un alto impacto en la conducta y en las alteraciones de la función del sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso que está dentro del intestino, que es lo que llamamos intestino-cerebro, que se lleva a cabo a través del nervio vago, que es el octavo par. Y el sistema nervioso del propio intestino se llama sistema nervioso entérico, que está fundamentalmente alterado en los pacientes con autismo. Por eso el intestino tiene diversos tipos de trastornos. Entonces también descubren o concluyen en este trabajo que la relación es particularmente muy estrecha entre pacientes con trastornos de ansiedad, conductuales, agresividad, con estereotipas, y el autismo regresivo. O sea que es tan frecuente que la patología gastrointestinal está presente en los niños con autismo,
que muchas veces los síntomas, como no son evidentes, se confunden con síntomas típicos del autismo. O sea, un niño con dolor, por ejemplo, que esté agresivo, que esté golpeando o golpeándose, generalmente es el médico, cuando lo evalúa, pues interpreta que tiene los síntomas de autismo exacerbados y resulta que el niño lo que tiene de fondo es, por ejemplo, dolor abdominal, etc. Entonces, siguiendo con diferentes autores a lo largo de estos 20 años, encontraron, el nivel de evidencia que encontramos es que los síntomas gastrointestinales son comunes en niños con autismo y su frecuencia va en aumento. No hemos parado la pandemia del autismo ni de las manifestaciones gastrointestinales. Su frecuencia sigue en aumento exponencial año tras año y aquí no ha habido forma ni manera de nosotros detener este avance. Múltiples estudios han obtenido una gran variedad de resultados que van del 23 al 70% en relación a la prevalencia de la enfermedad gastrointestinal en los niños diagnosticados o con sospecha de autismo. Y parece haber una correlación directa entre la severidad de los síntomas digestivos y la severidad de los síntomas de autismo. Van de la mano. Mientras más severo es el trastorno gastrointestinal y del microbioma, más severos son los síntomas de autismo. Y al mismo tiempo, mientras más rápido se intervenga y comencemos el tratamiento biomédico, los síntomas gastrointestinales van disminuyendo y asimismo los de autismo. Y que los niños con síntomas gastrointestinales severos responden menos a la terapia tradicional si esta patología gastrointestinal no es diagnosticada ni tratada. Entonces damos una mirada reciente sobre lo que es el autismo y la enfermedad gastrointestinal. La enfermedad gastrointestinal, o ya lo hemos dicho muchas veces, es más frecuente con el autismo, y la ausencia de lenguaje marca un impacto importante en que el niño comunique las manifestaciones gastrointestinales, sea dolor, sea estreñimiento, reflujo, acidez, etc. Entonces, en los niños no verbales se acentúa el problema y es más difícil llegar a la conclusión de que este paciente tiene trastorno digestivo o tiene síntomas digestivos. Necesitamos reconocer estos síntomas y estos síntomas y signos gastrointestinales, perdón, para proceder a una adecuada evaluación. Eso lo que quiere decir es que como los síntomas gastrointestinales pueden ser interpretados como otro síntoma más de trastorno del espectro o de autismo, por supuesto, tenemos que saber identificarlos, saber descubrirlos a través de técnicas que tenemos y de hablar mucho con los padres y nosotros ir haciendo el cuestionario, la anamnesis, llenar la historia clínica para saber dónde están, cuáles son esos síntomas y poder entonces planificar una evaluación dirigida, ya habiendo descubierto que el paciente tal que tengamos enfrente de nosotros sí tiene manifestaciones gastrointestinales. Entonces, hay una variada gama de alteraciones que todas van de la mano. Cuando el intestino se inflama, no es nada más la inflamación, se alteran una proporción importante de funciones del propio intestino para que haya una absorción de nutrientes adecuada y que el paciente se nutre, no haya déficit ni nutricionales, ni de oligoelementos, ni de minerales, ni nada. Entonces, hay trastornos de la motilidad, es el primero que se altera. Si se altera la pared intestinal, obviamente el intestino deja de moverse como normalmente tiene que hacerlo, deja de manifestar las ondas primarias, secundarias y terciarias que lo mueven desde que uno mastica el alimento hasta que sale hacia la evacuación hacia el exterior. Entonces comienzan los problemas de estreñimiento o de diarrea, dependiendo del grado y el tipo de inflamación y de cuál es el síntoma y signo que este paciente tiene. Hay hipersensibilidad visceral. Ellos tienen los que tienen hipersensibilidad al dolor sienten mucho más fuerte o intenso el dolor abdominal o el estreñimiento o la acidez o el reflujo, etc. Hay alteraciones en la función del sistema inmunológico del propio intestino. Tomo aquí un comentario. En el devenir de nuestro congreso la próxima semana estaremos disertando sobre dónde están cuáles son las funciones vitales del intestino y dónde está el sistema inmunológico. Entonces no lo vamos a mencionar porque lo tienen ustedes, si ya están inscritos o están por inscribirse, los invitamos a que lo hagan para que puedan escuchar estas conferencias. Entonces hay alteraciones del microbioma intestinal y alteraciones del procesamiento a nivel del sistema nervioso central. O sea, cuando el intestino se enferma el encéfalo, se enferma el sistema nervioso central porque hay una comunicación estrecha y comienza el deterioro de las funciones de ambos órganos y el deterioro
de las conexiones que tienen que estar sanas entre el intestino y el cerebro. Entonces, sospechar la existencia de los síntomas o la enfermedad gastrointestinal ante la presencia de severos trastornos de conducta. Es decir, aquí explico, si un paciente consulta porque solamente tiene agresividad, trastorno neurosensorial, no mastica, tiene apetito voraz, es un niño que no duerme, que tiene trastornos del sueño, que está hiperactivo o agresivo o muy irritable. Y nosotros cuando un médico lo evalúa o nosotros lo evaluamos, no vemos en las primeras de cambio nada que nos diga que este paciente tiene una enfermedad gastrointestinal. Cuando empezamos a investigar cómo evacúa, cada cuántas veces evacúa, cómo son las características de las heces, cómo es el sueño, qué es lo que pasa cuando él se despierta en la madrugada, empezamos a hacer preguntas dirigidas a buscar, nosotros como sabuesos, a buscar esos signos y síntomas gastrointestinales, porque detrás de un niño con autismo y alteraciones severas en su conducta o en los síntomas que describen el autismo, está el intestino inflamado, está la enfermedad gastrointestinal. Entonces, ¿cuáles son estas alteraciones gastrointestinales? Enzimáticas, nutricionales, gastrointestinales, hay hipocloridria, trastornos de la motilidad, como ya dijimos, devastación del microbioma intestinal, alteraciones metabólicas e inmunológicas. Y todo esto conlleva a lo que estamos aquí en el medio, que dice es un proceso inflamatorio crónico que hoy en día se llama autismo asociado a enterocolitis. Ya esto es una patología inherente al autismo, ya esto fue descrito, esto está publicado, esto no lo sacamos nosotros de ningún sitio de una bolsa de Pandora o ni nada de eso. Eso ya está publicado, refrendado y está ya mundialmente aceptado. Hay un incremento en la permeabilidad intestinal, eso ya lo estamos hablando de la primera diapositiva. Y tenemos una lesión característica en el intestino que se llama hiperplasia nodular linfoide, que en el caso de los niños con autismo y enfermedad gastrointestinal es la lesión típica del intestino que está en la foto que mostramos en la primera diapositiva. Entonces, ¿cuáles son estos signos y síntomas gastrointestinales? Entonces, vamos a pasar al estudio un poco más intenso y por edades, porque el pediatra tiene que trabajar a través de las edades del paciente. No es lo mismo un bebé menor de 1 año que uno de 4 años, ni uno de 8. Entonces, tenemos que encasillarlos por grupo etario. Entonces, tenemos en los lactantes se dividen en mayores y menores. Los menores son desde el nacimiento hasta los 12 meses y los mayores de los 12 meses y un día hasta los 24 meses. Entonces, tenemos en total niños menores de 2 años. Entonces, tenemos cólico abdominal. La primera cosa que nosotros vemos en un bebé, sobre todo menor de 3 meses, que está irritable, que le dificulta tomar, como en este caso, esta es una foto de una bebé normal, neurotípica, que está tomando pecho en forma natural, la traje para que puedan diferenciar. Entonces, estos niños no se calman, su llanto o su irritabilidad en el pecho de su mamá ni en los brazos de su mamá, están llorando y la mamá está caminando por la habitación de un lado a otro tratando de calmarlo. Y cuando un bebé pequeño no se calma en los brazos de su mamá, algo tiene, alguna patología tiene. Entonces son niños irritables que están llorando, que no están felices, que no están durmiendo bien, no comen bien, toman pecho un segundo y después lo sueltan y vuelven, y así tienen hambre, pero no se pueden alimentar. Y manifestaciones diversas de alergia alimentaria en la piel. Entonces tenemos diarrea o estreñimiento, dificultad para alimentarse, reflujo gastroesofágico es sumamente común. Y en el caso de los niños menores de 4 meses, el reflujo gastroesofágico es fisiológico si el niño toma pecho, no toma fórmula, y son buchitos que vienen después de tomar o de lactar. Generalmente si coma muy rápido y en grandes cantidades puede tener buches, lo que llamamos comúnmente buches. Pero cuando nosotros pensamos que es patológico, cuando se acompaña de otros signos, llanto continuo, hambre y no se puede pegar al pecho o al biberón en todo caso. Y las posturas antálgicas. En bebés pequeños se puede ver que estiran el cuello, que duermen de una manera particular o tratan de apoyarse o la mamá lo acuesta como apoyado en una almohadita porque ella siente que algo que de esa manera ella o él pueden dormir mejor. Hay mucha irritabilidad, llanto continuo, trastornos del sueño, historia de infecciones por diferentes patógenos a nivel de otorrino, oídos, nariz, garganta, problemas de bronquiolitis o hiperactividad bronquial, con una historia importante de uso frecuente de antibióticos. En los bebés menores de 3 meses,
es muy común ver hipersensibilidad a los sonidos y a la luz. Todos conocemos que un bebé recién nacido duerme más en el día que en la noche, y duerme 22 horas en el día y 2 horas las divide en el resto del día para poder comer. Un recién nacido duerme plácidamente, haya ruido, haya luz, haya calor, haya frío, ellos siempre están dormidos y nadie los despierta. Los despierta su propia hambre. Entonces, un niño que tenga hipersensibilidad a los sonidos, que un bebé recién nacido o menor de 3 meses que esté llorando, que se duerme, a los 5 minutos se despierta llorando, no es un bebé sano. Algo está pasando. Y no solamente significa que puede tener un problema digestivo, puede tener una infección o tener otro tipo de problema. ¿Y cuáles son los signos clínicos que nosotros como médicos pediatras tenemos que buscar? El llanto continuo es un signo, es un síntoma para la mamá, pero para nosotros es un signo. Y cuando es inexplicable, que la mamá lo cambió, no está evacuado, el pañal está seco, no tiene calor, no está tan abrigado. La madre intuitivamente revisa toda la cuna, la ropa que tiene, de repente lo cambia porque piensa que tiene calor, y haciendo todo esto, ella no encuentra la causa de la explicación del llanto. Las posturas antálicas, como dije, que es dormir sobre almohada, como el niño que está en el columpio, que se acuesta boca abajo a mecerse en un columpio, un niño más grandecito, como el que tenemos a la izquierda, que es un bebé que se ve que es como de unos 15, 18 meses. Y en los bebés pequeños, el estirar el cuello, dormir con el cuello hacia atrás, eso es típico signo de esofagitis por reflujo. Y, por supuesto, la irritabilidad que nos puede faltar. En los preescolares y escolares, también tenemos más o menos parecido, pero aquí cambia un poco porque comienzan a aparecer otras cosas que en un bebé menor de 1 año o de 6 meses, pues no es frecuente verlo, como es el estreñimiento. El estreñimiento es nuestro gran dolor de cabeza, porque es el signo y síntoma más frecuente en los niños con autismo, más que de la diarrea. La casuística venezolana que hicimos hace 10 años el trabajo, nos daba igual estreñimiento y dolor abdominal estaban a la par, 33%, pero eso ha ido incrementándose con el devenir de los años y con conocer mejor la enfermedad. Entonces, el dolor abdominal en segundo lugar. Diarrea. ¿Qué es lo que más vemos? El punto 1, estreñimiento y encopresis, en mayores de 4 años la encopresis, y la diarrea alterna con estreñimiento. Después vamos a ver la foto de cómo es esto. Náuseas y vómitos. Aquí comienza el niño con náuseas, con trastornos de la conducta alimentaria, puede tener vómitos, cialorrea, que es el babeo, y a veces nocturno, solamente durante el sueño. Nosotros preguntamos a las mamás en las historias, en los cuestionarios, si cuando él se despierta en la mañana ya observa que la almohada está mojada o de sudor o pocitos de saliva. Y generalmente es un hecho que ellas no se dan cuenta porque no tienen muchas tareas que hacer y no se dan cuenta al levantarlo. Y si el niño se levanta por su propia cuenta, pues ellas no revisan las almohadas. Y nosotros las invitamos a que hagan eso. Rumiación e inducción espontánea del vómito. Esto es un signo que no es un síntoma, perdón, que no es tan frecuente, pero que tenemos varios pacientes y la rumiación es una situación totalmente presente en los pacientes que la tienen, de muy difícil manejo, porque es masticar la comida, se la degluten y ellos mismos con un movimiento que hacen a nivel detrás del tórax, ellos devuelven ese bolo alimentario a la boca, lo vuelven a masticar y se lo vuelven a tragar. Y la mamá lo ve que todo el tiempo está como masticando, tragando y devolviendo, pero no llega a vomitar. Entonces esto es una situación muy compleja, de muy difícil manejo, y que la mamá o las mamás, pues los padres, pues piensan que esto se resuelve fácil y rápido con los medicamentos, lo que uno tenga que hacer, pues no es así. El prurito anal en los niños, sobre todo preescolares y escolares, los escolares más que todo, niños de 3 años para arriba, ellos tienen, como hay un alto índice de parasitosis intestinal, ellos tienen prurito anal y la mamá a veces no se da cuenta, tiene uno que preguntar en la historia, porque ellas a veces no se dan cuenta. Ellos, incluso los bebés pequeños, se tratan de meter la mano por detrás en el pañal para aliviarse. Entonces eso es típico de presencia del mintos, más que de protozoario. Anorexia o diferentes grados y tipos de pérdida del apetito. Sobre todo en niños estreñidos es muy común que haya pérdida del apetito. Intolerancia a las texturas y a los sabores. Historia de alergia alimentaria, esto es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que mencionar y que en nuestro congreso vamos a dar información más ampliada de lo que esto significa. Entonces, historia de alergia también respiratoria, eczema y dermatitis atópica, como ustedes pueden ver aquí.
Irritabilidad que no puede faltar y la hiperreactividad bronquial. Como vemos, los niñitos tienen gripe, dice, tiene una gripe que no se cura, doctora, y no es gripe, es una reacción inflamatoria inmunológica ante un alergeno X que el paciente esté reaccionando hasta ese alimento o hacia ese elemento del ambiente. ¿Cuáles son los signos clínicos en los niños preescolares y escolares? Distensión abdominal, bruxismo, desnutrición, posturas antálicas y trastornos de conducta. ¿Por qué la desnutrición? Porque cuando un niño tiene estreñimiento o diarrea, el intestino está inflamado y no hay absorción de nutrientes. Aunque por fuera, en la forma, por el fenotipo, el niño no luzca como desnutrido, pero ellos tienen cerebros e intestinos desnutridos, inflamados e intoxicados. Entonces, no tomar en cuenta que el peso y la talla estén bajos en un niño con autismo y con problemas gastrointestinales, porque en el 90% de los casos están acordes a la edad, pero hay características bioquímicas y metabólicas que nos hacen, nos confirman que hay desnutrición. Entonces vamos a hablar un poquito del estreñimiento, que es nuestro caballito de batalla y nuestro dolor de cabeza. Y de paso decimos a los papás que estén conectados, darle las gracias a todas las personas que nos están escuchando, que para la próxima semana vamos a tener mucho más ampliación de todos estos temas. Entonces vamos a hablar del estreñimiento y cómo nosotros podemos describir y diagnosticar el estreñimiento. Tenemos que aplicar los criterios de Roma 5, porque no es nada más que, porque muchas mamás no saben, bueno, mamás obviamente pues no son médicos y no están en el área de salud, pues es difícil saber. Solamente para ellas los niños son estreñidos los que pasan 3 días sin evacuar, pero hay niños que evacúan todos los días, pero las heces son como el tipo 3 de la escala de Bristol. Están fisuradas, fracturadas, pero están pegadas unas bolitas con las otras, entre el 2 y el 3. Pueden evacuar diario, pero estas son unas heces que se ven secas al haber fisura en el bolo fecal, significa que no hay agua, que esas heces se están secando y endureciendo, pero no han llegado al tope, por eso el paciente las puede evacuar. Entonces la mamá lo cataloga como que, bueno, no, él no es estreñido. La mayoría nos dice, no, doctora, no es, porque él todos los días va con un poco de dificultad. Entonces uno empieza a hacer ciertas preguntas en el cuestionario para poder describir qué es lo que hay. Entonces, según los criterios de Roma, tiene que haber 2 criterios positivos de los que vamos a leer. 2 evacuaciones por semana. Al menos que evacúe mínimo 2 evacuaciones por semana. Que al menos un episodio de incontinencia fecal. Historia de retención fecal y de posturas anormales. Entonces, estos son los pacientes que se ponen a caminar de puntillas, lo que llamamos la danza del estreñido. Cuando le dan ganas de ir al baño, ellos no quieren evacuar porque hay dolor. Entonces, ¿ellos qué hacen? Aumentan la bipedestación, aumentan la presión intraabdominal caminando de puntillas, poniéndose, escondiéndose detrás de una cortina o debajo de una mesa para tratar de hacer contracción del ano, del esfínter anal externo, que es voluntario. Entonces, de esa manera las heces se devuelven hacia el colon sigmoide y desaparece el deseo de evacuar. Pero esto va a durar poco tiempo, 3 a 5 minutos. A los 5 minutos el colon no va a cejar en su función de expulsar esas heces hacia el exterior. El colon el niño no va a poder más que el colon. Entonces, él cada 3, 5 minutos va a estar danzando, entonces empieza a llorar, a estar irritable. Y la mamá a veces no sabe qué es lo que le pasa. Entonces, probablemente dice que comió o que tocó o algo, porque está así tan irritable, él no estaba así. Y es que él está reteniendo las heces para que no salgan porque él tiene dolor. Y probablemente tenga una fisura anal que aumenta aún más el dolor y la molestia. Entonces hay historias, lo que hablamos, historia de evacuación dolorosa. El dolor abdominal crónico, esto produce dolor y el niño no verbal nunca nos va a decir, ni un bebé de 2 años que todavía, que aunque sea neurotípico, va a decir, mamá, me duele mi panza. No lo va a decir, entonces tenemos nosotros los pediatras que sacar esa información. Presencia de evacuaciones duras y voluminosas en el recto. Heces que obstruyen el toilet. Esos son niños más grandes que las mamás dicen que son tan grandes, tan secas y tan voluminosas que les ha tapado el toilet varias veces. Estos criterios deben manifestarse por lo menos 2 veces a la semana en los 2 últimos meses que preceden a la consulta o a la evaluación de este paciente. Y que no podamos atribuir el estreñimiento a otra razón o a otra causa orgánica, como malformaciones congénitas en el colon, con megacolon congénito, otro tipo de manifestaciones que uno, dependiendo de los síntomas y de la edad de aparición,
pues discerniremos para dónde va este paciente, si es un estreñimiento mal llamado funcional o tiene una causa orgánica. Entonces, es el síntoma más frecuente, es de difícil manejo, no es fácil manejar un niño con estreñimiento, no es rápido. Por ejemplo, yo nunca dejo de poner esta foto en todas nuestras conferencias porque es la única que tenemos de un fecaloma que pesaba 800 gramos en una niña de Colombia que evaluamos en el 2007, que tenía un síndrome, diagnóstico de síndrome de Rett y ya tenía 8 días sin evacuar. Este fecaloma gigante, si lo ven, tiene fisuras, son puras bolitas pegadas. Imposible que ella pudiera evacuar por sí misma estas heces tan voluminosas. Ella lo hicimos en el hospital, hicimos una desimpactación fecal a nivel hospitalario con anestesia general, con muchas cosas que se hacen para lograr desimpactar. Esta niña estaba demasiada, estaba súper delgada porque no podía y no comía, pues tenía 8 días y ella evacuaba cada 7 días y ella evacuaba la puntita del iceberg, lo que está aquí nada más, y el resto del colon en la radiografía pues se veía que estaba completamente llena de heces. Entonces imagínese un niño que no puede hablar, que tiene una heces voluminosa como el 2 o el 3 de la escala de Bristol, entonces va a estar irritable, va a estar llorando porque tiene dolor y la mamá tiene, muchas veces la mamá dice, este niño tiene un dolor en alguna parte, doctora, porque no deja de, yo lo noto que no está feliz, que él está intranquilo, que no duerme, no descansa en el sueño, está todo el tiempo como irritable y es porque hay molestia gastrointestinal. Entonces, esta foto ustedes ya deben conocerla porque es la única gigante del único paciente que hemos tenido otras que van a ver la foto, pero como esta, ninguna. Entonces, ¿qué ocurre en un niño con estreñimiento? Se reabsorben las toxinas, porque en este bolo fecal o en estos que están aquí, el intestino elimina toxinas de todos los alimentos, de todo lo que tomemos, fumemos, o de todos los olores, de todo lo que nosotros ingiramos por la vía respiratoria, por la boca, a través de la masticación o todo eso, trae tóxicos y los tóxicos se reabsorben porque estas heces no son expulsadas hacia el exterior. Entonces el problema es como un círculo vicioso que nosotros tenemos que romper, porque es el gato que se muerde la cola. Más estreñimiento, el intestino manda una señal al cerebro que dice, no mandes más, cierra o apaga el centro del apetito, porque a mí ya no me cabe nada. Estoy full y yo no puedo seguir recibiendo comida. Entonces empieza el ciclo de inapetencia, desnutrición, falta de evacuación y todos los trastornos de conducta que vemos en estos niños. Y no solamente en el autismo, en los niños. Tengo muchos niños neurotípicos que se ponen sumamente irritables sin ser autistas por esta situación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los gastropediatras? Trabajamos con las heces. Las heces es la expresión del intestino. El producto final del trabajo del intestino y del encéfalo, del cerebro, del eje intestino-cerebro, es el producto que se llama las heces. Entonces, ese es el espejo que nosotros tenemos para medir la función gastrointestinal. Entonces, aquí tenemos en lo contrario la diarrea. Entonces, fíjense, diarrea con sangre, esto no es, por ejemplo, la de abajo y la de arriba es hematoquexia. La de abajo habían restos de papaya, que es anaranjada, y que por eso se puede confundir con hematoquexia, pero sí había presencia de sangre, porque en el examen pues logramos ver que había sangre oculta positiva. Son como pedazos de manzana al horno. Fíjense que aquí no hay digestión de nada. Estos son pedazos de alimentos que el paciente no masticó y llegaron al colon y fueron evacuados tal como entraron. Este es lo típico, ese medio dura con ese diarreico y resto de alimentos. Y aquí está lo que decíamos, estreñimiento alterno con diarrea. Primero salen las heces duras y la evacuación final es diarrea. Entonces, por ahí hay un término mal llamado evacuación por rebosamiento. Eso no es otra cosa que la encopresis, que la vamos a ver en los niños con autismo. ¿Por qué? Porque la encopresis se ve en niños mayores de 4 años que ya controlan esfínteres y que las heces que vienen formándose 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, que vienen líquidas hacia el colon derecho, no se pueden, el colon no puede hacer el trabajo de retirar el agua y los electrolitos, ellas no se pueden hacer consistentes y se van colando por los lados del fecaloma. Por ejemplo, esta niña tenía ese síntoma, por aquí, por los lados del fecaloma, se cuelan las heces que se vienen formando líquidas, que no hay manera
de que entren al colon y que el colon las puede endurecer, y empiezan a manchar la ropa interior, a tener olor fétido, el niño andar todo el tiempo oliendo a ese fétida, y la mamá cuando revisa la ropa interior o el pañal, porque hay niños grandes que todavía usan pañal, revisa y hay manchas de heces. Y la mamá cree que es diarrea, y el pediatra muchas veces, hasta que no evalúe bien, también podemos pensar nosotros que el niño tiene diarrea, y resulta que no es diarrea, es encopresis. Entonces, aquí hay una foto de uno de nuestros pacientes, pues, que nos dice cómo es la cosa. Y las que están a la mano derecha son evacuaciones también muy feas, deshechas, pero con parásitos intestinales. Yo no lo puedo marcar porque tengo déjenme minimizar aquí. Aquí ven un parásito grande en el borde. Esto es una ascaris, es un helminto que llamamos ascaris. Aquí ahí tiene pedazos de otras lombrices. Y aquí también vemos como puntos blancos que son como canas, como semillitas a veces de plátano, que también son parásitos tipo oxiurus. Entonces, ¿qué nosotros vamos a evaluar en las heces? Tenemos que preguntar por las características, la consistencia, la presencia de moco, sangre o grasa, el olor, el color, el aspecto, el dolor al evacuar, si son evacuaciones explosivas, si hay la danza del estreñido, si hay eritema perianal, si hay prurito anal, y la coexistencia con estreñimiento alterno con diarrea. Nunca podemos olvidar esta parte, ¿no? Importante. Entonces, bueno, tenemos aquí el dolor y distensión abdominal. Entonces tenemos estas son fotos de pacientes recientes que tenemos ahorita en nuestro programa de evaluación gastrointestinal. Son niños que tienen un abdomen prominente, lo ven en los diferentes casos, son 3 pacientes diferentes. Esta es una niñita de Puerto Rico con un abdomen sumamente prominente, y estas son las formas como nosotros vemos que puede haber dolor abdominal. Este es muy típico de los escolares, pero en los niños más pequeños nosotros vemos que juegan o se balancean en un columpio o en el apoyabrazo de los muebles, porque esto alivia el dolor. Y los niños que se acuestan en el piso, porque el piso frío alivia el dolor. Entonces, esta es la única manera que tenemos que nosotros de sospechar y diagnosticar dolor abdominal en los niños no verbales. Parasitosis intestinal. Bueno, tenemos fotos y gama de diferentes tipos de parásitos. Tricocéfalo a través de una colonoscopia, que es un hallazgo casual, porque el paciente no tenía, pues, aparentemente signos ni síntomas. El ascaris lumbricoides, el paciente que vimos en la diapositiva pasada. Aquí está una de las lombrices, que son los ascaris ya mezclados con las heces, y este es otro que está aquí, y estos puntos blancos que ven son cabecitas de los ascaris. Aquí está el que vimos anteriormente, y cómo se diagnostican a través de los huevos. Nosotros, claro, estudiar un verme adulto si el paciente lo expulsa, pero si los expulsa así rotos como están aquí, tenemos que mandar esas heces inmediatamente al laboratorio. Por eso cuando estamos en la fase de desparasitación le decimos a los pacientes que estén preparados con su cajita de heces para tomar muestras si ven algo raro que expulse con las heces. Entonces, ¿cómo los estudiamos? O macroscópicamente el bioanalista en el laboratorio, para identificar qué lombriz es esta, porque hay características y a veces se pueden confundir unas con otras. Los estudiamos a través de los huevos. Este es un niño con una evacuación normal, tipo submarino, que si ven tiene fisuras, es una evacuación que ya se ve que se está formando ya el estreñimiento, y un gran ascaris que expulsó después de haber evacuado. Entonces esas son las evidencias que nosotros tenemos de que hay enfermedad gastrointestinal. ¿Cuáles son las alteraciones nutricionales? Sumamente importantes, porque van de la mano de la enfermedad gastrointestinal. Y el pilar número 1 para que nosotros podamos entrar en acción con el tratamiento biomédico integral, no solamente gastrointestinal, es el abordaje nutricional. Si los pacientes no están en dieta sin gluten, caseína, soya, azúcar, colorantes, preservantes, azúcares refinados, comida chatarra, etcétera, nosotros no podemos entrar, porque el tratamiento no va a funcionar, porque estamos tratando algo en un intestino enfermo que sigue teniendo los estresores externos. Entonces, las alteraciones nutricionales son enzimáticas, son varias, obviamente no es una sola. La déficit de enzimas, la disfunción a nivel de la mucosa intestinal, la inflamación, la dismotilidad o trastorno de la motilidad gastrointestinal, hacen que todo se vaya dañando, todo se va enfermando, inflamando. Entonces tenemos déficit enzimático, trastornos nutricionales como trastorno de la conducta alimentaria, niños, como vemos aquí, inapetentes, que no quieren comer o que al contrario tienen apetito voraz,
Dificultad para masticar, la mayoría de nuestros pacientes no mastica, traga entero, entonces por eso siempre estamos viendo alimentos grandes. Los restos de alimentos pequeños por déficit enzimático y trastorno de la motilidad, pero como vimos en el pañal de la manzana en el horno, esos son pedazos de pollo o de carne que no fueron masticados, ¿no? Selectividad de los alimentos, son selectivos por textura, por sabor, color u olor. Hay déficit de nutrientes. Déficit de nutrientes, la desnutrición que ya comentamos un poco, alergia y sensibilidad alimentaria y alteraciones neurosensoriales que tienen que ver con la rigidez, la inflexibilidad, y si al niño no le gusta el olor o el aspecto o la textura del alimento, aunque sea su preferido, pero en otra presentación no hay manera de obligarlo a comer, como vemos aquí. Entonces, otra de las patologías que encontramos, bueno, que es el caballo de batalla de la pared intestinal y del microbioma intestinal, la disbiosis, que es el desequilibrio de la flora intestinal. Entonces, la disbiosis es coexistencia, o sea, una muy baja número, calidad y cantidad de la flora normal, de la flora saprófita benéfica para el intestino, con sobrecrecimiento de todo tipo de microorganismos, entre ellos parásitos, hongos, bacterias como el Clostridium, Klebsiella, Pseudomonas, Salmonelas, etc. Parásitos, la Giardia lamblia, uno de los más comunes, y el Ascaris lumbricoides. Estos son microscópicos. Giardia, Blastocystis hominis, Dintamueva fragilis, son microscópicos, son protozoarios. Oxiuro, Ascaris lumbricoides son los más frecuentes. Hongo, muy alta prevalencia de levadura de diferentes subespecies, no solamente las candias, que son las más conocidas y trilladas, Aspergillus, Fusarium, hongos de otro tipo, ¿no? El penicillium, que vienen de contaminación de los granos o de alimentos. Y obviamente en el desequilibrio del microbioma, al estudiar el microbioma, vemos disminución de la flora benéfica, como los bacteroidetes, la Bellionella, con un aumento de la flora que es dañina para el intestino, como los Firmicutes, la E. coli, la Clostridia, Shigella, Desulfovidio, protobacterias, Klebsiella, etc. Levaduras, ese es otro dolor de cabeza para nosotros, tanto el equipo de trabajo como la familia. Esto es un trabajo que hizo el doctor Crisman, mi colega, amigo y compañero de trabajo, con quien trabajé unos cuantos años, aquí en trabajo de investigación que se publicó en Texas. Bueno, los pacientes, ¿cuál es el grueso de los signos y síntomas? Risas inapropiadas, irritabilidad, pensamiento nublado, adicción al azúcar, trastorno del sueño. Este es uno de los puntos muy importantes. Los niños con disbiosis y candidiasis son adictos a los azúcares, y no solamente me refiero al azúcar de mesa, a los tubérculos, a los cereales, al arroz, al plátano, a las frutas muy dulces, como la papaya, la sandía, el camburo, la banana. Tienen trastorno del sueño, dermatitis amoniacal, pueden tener dermatitis atópica, aumento de la frecuencia urinaria, sudoración profunda, uso y abuso de antibióticos, porque estos pacientes tienen otro tipo de infecciones y pues nosotros, bueno, hacemos un coprocultivo, vemos que tal o cual bacteria, ponemos antibióticos sin cubrir los hongos, sin poner probióticos, y lo que hacemos es agravar el problema. Y hay una dificultad importante del acceso a los estudios de las cepas del microbioma intestinal. ¿Por qué? Porque son costosos, no todos los países lo tienen. Hay muchas veces que enviarlos para acá, para Estados Unidos o para Europa, los pacientes que estén en Europa. Entonces, esa es una de las desventajas que tenemos, y nosotros lo tomamos como un signo, la dificultad del acceso a los estudios actuales, actuales como se hacen en este momento, del estudio de cada cepa que conforma el microbioma intestinal. Entonces, evidencia de que hay candidiasis. Evidencia de que hay candidiasis. En este estudio publicado por el doctor Eman y colaboradores en el Journal American of Science, ahí está la referencia para el que la quiera buscar, encontró que hay elevados niveles de cándida en niños con autismo comparado con niños neurotípicos. Los autores concluyeron que está relacionado con la desregulación del sistema inmune. Bueno, este es un factor que es importantísimo, porque el sistema inmune, que no vamos a hablar de él en esta conferencia, radica en el intestino. El 80% del sistema inmune está en la placa de Peyer del intestino delgado, pero el intestino tiene su propio sistema inmunológico. Entonces habla este trabajo de la disfunción del sistema inmune a nivel intestinal. Este otro trabajo publicado en el Brain Behavior Immunology en el 2018
que habla de la respuesta inmune y el perfil de microbioma en los niños con autismo y que tiene síntomas gastrointestinales, un estudio muy interesante. Ellos concluyen que los resultados revelan que los niños con autismo y manifestaciones gastrointestinales tienen niveles muy elevados de citoquinas proinflamatorias en comparación con niños autistas. Lo que hemos venido diciendo desde la primera lámina, hay inflamación intestinal y en segundo lugar el cerebro se gana también la propia inflamación que viene del comando del intestino. Y los niños con autismo y manifestaciones gastrointestinales tienen niveles elevados de sonulina, que es un marcador que indica que hay presencia de permeabilidad intestinal. La sonulina es una proteína que mantiene unidas los enterocitos uno con otro y que al desmontarse la sonulina permite la separación de los enterocitos y es lo que llamamos intestino permeable y se empiezan a permear o a pasar toxinas de gran tamaño o moléculas de gran tamaño hacia el torrente sanguíneo y ellas van directo al cerebro. El otro trabajo importante que traemos, que otra de las patologías muy comunes en el autismo es el SIBO, que es en inglés el Small Intestinal Bacterial Overgrowth, que es el sobrecrecimiento bacteriano, que mucha gente lo confunde con la disbiosis, pero esto es otra cosa. Esto se llama traslocación bacteriana. Es decir, las bacterias benéficas del microbioma son más abundantes en el ciego y en el hilo terminal. Ellas se van de ahí, se mudan y se alojan en el intestino delgado, en el yeyuno y en las primeras porciones del hilio, dejando desprovisto al colon y al hilo terminal del microbioma. Entonces se mudan de casa, se traslocan o se trasladan y ellas, como ese no es su hábitat, ni su pH, ni nada, ellas empiezan a morir o empiezan el sobrecrecimiento en el lugar donde ellas vivían, empiezan a sobrecrecer bacterias y microorganismos patógenos. Entonces está presente en el 31% de la población y en casi el 10% de los niños con autismo. Y el ATG score que ellos midieron este trabajo de los niños con TEA y sobrecrecimiento bacteriano o traslocación bacteriana es mucho más alto que en los niños que tienen autismo pero que no tienen SIBO. Entonces, ¿cómo estudiar? Esa es la manera de cómo nosotros tomamos el camino para diagnosticar los signos y síntomas gastrointestinales en un niño con autismo o con sospecha del mismo. Hay varias vías, yo no me voy a detener porque tenemos el congreso la semana que viene. Vamos a detenernos cómo estudiamos. Estudiamos el intestino a través de las heces, de la orina, de los anticuerpos IgG e IgE específicos para alimentos. Estudiamos el SIBO en pacientes con clínica de SIBO y los estudios endoscópicos. Entonces, a las heces se le hacen varios tipos de exámenes, la orina también. En líneas generales, si el paciente tiene manifestaciones dermatológicas o respiratorias o gastrointestinales o neurológicas de alergia alimentaria, nosotros medimos la histamina y medimos la IgE específica para alimentos. Entonces, en resumidas cuentas, este es el cuadro que no lo vamos a especificar, vamos a pasar a ver algunas imágenes importantes de nuestro trabajo y cómo lo que nosotros estamos viendo en la parte externa de un paciente con autismo, qué es lo que encontramos por dentro. Entonces, nosotros vemos esofagitis por reflujo, como en este caso, hernia tal grado 2, esofagitis por reflujo también de más o menos, son diferentes temas severas que esta de esta foto, y signos de alergia alimentaria por nódulos en el tercio inferior esofágico. Y estos son las biopsias que se le hacen a estos pacientes. Por ejemplo, un nódulito, esto que está aquí, este es el resultado histológico, es un nódulo linfoide en la mucosa del esófago, que no deben estar jamás, un nódulo linfoide tiene que estar en la mucosa del esófago. Gastritis de cualquier tipo, gamma y grado. Gastritis biliar, gastritis con enantema, que parece con lo que describimos un enantema sanampionoso, gastritis aguda hemorrágica y gastritis severa por Helicobacter pylori, el grado máximo que hay de una destrucción de la mucosa del estómago con invasión de nódulos hiperplásicos y nódulos gigantes, esta es la biopsia de este paciente, cuyo resultado es una infección masiva por Helicobacter pylori. En el duodeno vemos características, este es un duodeno normal, lo vemos bien bonito, palidito, con los pliegues todos circulares, sin inflamación, sin ver ningún tipo de imagen rara. Y aquí vemos cómo está alterada la arquitectura del duodeno con invasión de nódulos linfoides, pérdida de la continuidad de los pliegues.
Igual aquí vemos una úlcera y vemos que aquí no hay pliegue, este es un pliegue adelgazado, fíjense lo gruesecitos que son, se van adelgazando hasta desaparecer como se ve en esta imagen. Y el bulbo duodenal debe ser liso, completamente liso, como uno tocarse los carrillos de nuestra boca, y vemos que hay nódulos hiperplásicos, y el resultado, por ejemplo, de un nódulito este es un nódulo linfoide, se pierde la arquitectura. En este caso, esta es una biopsia de este paciente. Vemos que donde no está el pliegue hay pérdida total de las vellosidades intestinales, y cada bolita esta que vemos aquí es un nódulo linfoide hiperplásico con pérdida de las funciones de la mucosa del intestino delgado. En el hilo terminal la misma cosa, vemos imágenes, vemos ileitis leve, que vemos empezar a formarse la hiperplasia nodular. Si ven que es como un botón de camisa, tiene como una umbilicación en el medio, perdón. Y vemos ya una hiperplasia nodular severa, aquí no hay mucosa sana, están todos los nódulos invadiendo la mucosa. Esta es una moderada, que vemos que los nódulos están presentes, pero todavía tenemos luz. Aquí no hay luz. El endoscopio, cuando llega a esta pared, ahí se detiene porque no podemos perforar, porque no tenemos el camino a seguir a través del endoscopio. Y este es un hilo terminal con una hiperplasia nodular severa y una paciente que tiene una infección severa a nivel intestinal con un hongo que se llama Cryptococcus neoforma. Aparte de tener autismo, de tener hiperplasia linfoide, estas lesiones estaban llenas de, aquí se ve, de ese tipo de hongo que se llama Cryptococcus neoforma. Entonces, por último, para dejar claro, ya estamos por cerrar la conferencia, las lesiones típicas, características, estos puntitos blancos que ustedes ven en el duodeno, se llama white spot lesion, lesión en grano de sal en el español. Y el doctor Crisman y nosotros hicimos esta investigación y encontramos que eso tiene que ver con pérdida. Fíjense que aquí viene la secuencia de la vellosidad intestinal, aquí se amputó la vellosidad y encontramos detritos, proteínas y moléculas de trigo, caseína, etcétera, que fueron investigadas. Y aquí ven un pancito dibujado, un cartón de leche, galletas, etcétera. Entonces hay vellosidad decapitada, que es como está aquí, y endoscópicamente hablando vemos los nódulos linfoides y los puntos blancos en granos de sal. Que esto quiere decir que hay inflamación de la mucosa, destrucción de las vellosidades intestinales, por eso el niño se desnutre y hay déficit de todo tipo de nutrientes y de enzimas. Hay destrucción del ribete en cepillo, obviamente, que está en la cúpula de la vellosidad. Al haber una invasión, una pérdida de la arquitectura con una pérdida de la vellosidad intestinal, pues no hay ribete en cepillo, que es donde se producen las disacaridasas. Por eso ellos tienen disacaridosis, falta de enzimas que degradan los azúcares. Por eso los niños con autismo no pueden consumir azúcares ni de mesa, ni agave, ni miel, ni fructosa, ni tubérculos, ni carbohidratos de alto índice glicémico, como los tubérculos, el plátano maduro, la banana, etc. Esto conlleva pérdida o desmontaje de la insulina con una permeabilidad intestinal importante. Empieza el desastre a nivel inmunológico, la debacle inmunológica, y el sistema inmune, tratando de ver cómo ayuda a que esto se solucione, empieza a disparar anticuerpos contra cualquier microorganismo que se le presente, y ahí entonces un aumento de los anticuerpos anticlostridia como valor predictivo del grado y severidad de la inflamación de la mucosa del intestino delgado, dando como consecuencia esta lesión, las lesiones en granos de sal. Entonces, ¿cómo es el abordaje biomédico gastrointestinal? El primero, el más importante, el pilar fundamental es el abordaje nutricional. Sin esto nosotros no podemos hacer entrada, porque no podemos tratar un intestino que está siendo bombardeado por los estresores externos e internos. Tratar el déficit de nutrientes, dar pre y probióticos, diseñar en forma personalizada el tratamiento, porque ningún niño es igual a otro. Tratar la disbiosis, las infecciones crónicas que hayamos encontrado, sean virus, bacterias, parásitos, lo que encontremos, sobrecrecimiento de levaduras y clostridia, déficit de enzimas, tratar el déficit enzimático y tratar toda la patología que hayamos encontrado en las biopsias, tomadas a través del estudio endoscópico y colonoscópico, como esofagitis, gastritis, colitis, duodenitis, ileitis, etc. En conclusión, podemos decir que la mayoría de los niños autistas tienen manifestaciones gastrointestinales, inadecuada respuesta inmunológica, neuroinflamación, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo y trastorno metabólico.
de la mano. Fíjese, manifestaciones gastrointestinales conlleva todo lo que viene después. Se describen anormalidades metabólicas por pérdida de las funciones del microgenoma intestinal. Cada niño con autismo es diferente, pero deben ser estudiados de acuerdo a su historia clínica, antecedentes, examen físico, siguiendo el protocolo de estudio estandarizado. Aquí me permito comentarles que nosotros nos guiamos por las normas de ESPGHAN y NASPGHAN, que son las sociedades norteamericanas y europeas de gastroenterología, pediátrica, hepatología y nutrición, porque estos son estándares para estudiar un paciente con cualquier patología gastrointestinal, tenga o no tenga trastornos del neurodesarrollo. Concluimos y terminamos diciendo que todo niño diagnosticado con autismo debe ser evaluado de forma integral para llegar a un diagnóstico definitivo de las comorbilidades asociadas. No podemos hacer tratamientos parciales. Llegó un examen, entonces ya las mamás empiezan, doctora, tiene el colesterol bajo, ¿qué hago? Nada, tenemos que esperar que lleguen todos los resultados para poder empezar a diseñar el tratamiento paso a paso. Por todo lo antes expuesto, los niños con TEA deben ser manejados a través del tratamiento biomédico, diseñado en forma personalizada, de acuerdo a todos los resultados clínicos de laboratorio y pruebas especiales. Las causas del autismo son multifactoriales y el manejo es multidisciplinario. Por su atención, muchísimas gracias. Nosotros queremos que nuestros niños con autismo lleguen a ser como este bebé, que se ve que es un niño sano, feliz, creciendo de manera, como muchos de nuestros pacientes que han ido perdiendo diagnóstico. Este es uno de ellos, un niño diagnosticado al año de edad, ahorita tiene 5 años y mire cómo está. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y los esperamos para el próximo congreso, viernes 16, sábado 17 y domingo 18. El que no se ha inscrito ya tiene toda la semana para hacerlo. Los esperamos para que puedan, este es un abreboca de lo que vamos a tener en el congreso, para que puedan disfrutar y aprender. Todos aprendemos en el congreso. Muchas gracias, Ceci, que Dios los bendiga. Pues muchísimas gracias, gracias doctora, qué increíble, yo me deleito, yo aprendo todos los días, sí, con usted, qué barbaridad. Y bueno, lo más interesante y bueno es ver que todo es práctico, es lo que nosotros como mamá tenemos que hacer. Me encantó y la verdad lo voy a postear. Las heces son el espejo para medir la función intestinal. Por eso hay mamás que me dicen, Cecilia, ya hizo bonito, ¿sí? Digo, muy expresión, muy maternal, pero es que es eso. Entonces llegan, pues no, las heces son el espejo, wow, ¿sí? Pues muchísimas gracias. Tengo algunas preguntas, doctora, si me permite. No. Tenemos primero, tiempo, yo no. yo le digo, usted no okay, se preocupe. Muy bien. Ok, primero, bueno, muchas felicitaciones. Paquita Selva la manda a saludar. Dile que bellísima, que me encantó su conferencia, pero no he tenido ni tiempo de escribirle. Ok, bueno, pero una de las preguntas, déjeme, excelente información, Rivera Calleja de Perú, también nos hablan. Pregunta, así se las mando, las leo como nos las hacen. ¿Con qué examen o cómo saber que está alterado o inflamado el cerebro? Ok, muy importante esa pregunta. Hay estudios de sangre, hay estudios inmunológicos para medir anticuerpos anti diferentes proteínas que están en el cerebro con un electroencefalograma y a través de la clínica. Nosotros, el cerebro, ¿cuál es el espejo del cerebro? Si las heces son del intestino, nuestra conducta, nuestro día a día, nuestro sueño, nuestra forma de alimentarnos, el apetito, el disfrutar el día a día, en que el niño vaya ganando habilidades, que vaya aprendiendo, que sea un niño como el de la imagen, que esté tranquilo, que sea un niño feliz, que vaya creciendo. Ese es como nos dice que nuestro cerebro está sano. Si empezamos con alteraciones del sueño, trastornos de conducta, clínicamente nosotros podemos sospechar, ya yo lo dije en la conferencia, y lo podemos medir. Hay varios exámenes que se pueden hacer dependiendo de los síntomas y del caso y de la edad del paciente. Pues hay exámenes de sangre, hay exámenes radiológicos, resonancia magnética, el MRI, la tomografía, el electroencefalograma, porque no solo es como el intestino, yo me quedo corta si yo no puedo hacer la endoscopia.
Si yo veo una cosa, si yo tengo que mandar a hacer esa endoscopia, si el niño vive en Perú o en Argentina o donde sea, porque esa es la manera como el intestino voy a evaluarlo a través de la biopsia. No podemos hacer una biopsia del encéfalo, pero podemos hacer resonancia magnética, tomografía, electroencefalograma, mapeo cerebral, anticuerpos antiproteínas antidopamínicos, son, por ejemplo, el Cunningham Panel, que son anticuerpos, hacen anticuerpos antidopamina, antiserotonina y antiproteínas inflamatorias, que son las responsables de la inflamación cerebral. De la microglia, exacto. Ok, muy bien. Gracias, doctora. Otra pregunta. Bueno, muchas felicitaciones. Preguntan hablando de la disbiosis y todo esto. ¿Se puede aliviar con probióticos? Que bueno, usted lo nombró, ¿sí? ¿Y cuáles serían los mejores? Ok. Yo como vamos a tener nuestro congreso, yo no me quiero adelantar. No me quiero adelantar. Porque por eso pusimos una hojita, una sola diapositiva con un resumen de cómo vamos a tener una conferencia que se llama abordaje biomédico gastrointestinal. Entonces, sí ayudan los probióticos, pero nosotros escogemos la cepa de acuerdo a lo que encontremos en el paciente. Hay una que sí es igual para todo el mundo, que es el ABC que yo siempre digo, que son los lactobacilos, pero nosotros así no podemos dar información porque tendríamos que tener el examen, los resultados del niño. Y además la información más ampliada y más profunda la vamos a tener en el próximo congreso, así que allá los esperamos, inscríbanse para que pueda tener acceso a la información. Y como dijo también, ¿verdad? La bioquímica y en sí cada individuo es como la huella digital, ¿verdad? Yo para mí la huella digital es como la marca que mi bioquímica es diferente a la tuya, ¿verdad? Sí, sí, así es. Comentan de las heces, me pasaba lo mismo con mi hijo, que yo pensaba que estaba haciendo bien. Muchas gracias, doctora, por el desengaño. Sí, Dios la bendiga. Hace popó como conejo, ¿cómo puedo ayudarlo? Pues ya lo dijo la doctora, inscríbanse para que tengan toda la información. ¿Cuál es el mejor desparasitante? El mejor desparasitante es saber cuál parásito tiene el paciente, cuál es, porque nunca están solos. Y depende del tipo de parásito, el mito o protozoario, nosotros escogemos el desparasitante adecuado. Eso es como el antibiótico a qué bacteria. Bueno, tiene una infección en la garganta. A ver, sí está roja, amoxicilina. ¿Y cuál es la bacteria que está? ¿Y si es un virus? Exacto. Entonces aquí, personalizado el tratamiento, mamá, recuerden eso. Exacto, yo creo que es lo más importante. Otra pregunta. Buenas tardes. ¿Qué examen se le hace al niño que tiene reflujo gastroesofágico desde el nacimiento? Ok, aquí lo primero y más importante es la evaluación clínica. La historia clínica, el examen físico y dependiendo de lo que encontremos, definimos a dónde vamos. Si un ultrasonido abdominopélvico para ver reflujo, si un esófago, estómago, duodeno, eso depende del paciente. Y también lo vamos a hablar en las conferencias del Congreso. No me quiero adelantar, por favor. Sí, pero gracias por preguntar. Gracias, doctora. Bueno, muchas. Carla Pimentel le da las gracias, Ileana Sordo, Dayara Marrero, gracias, doctora. Nélida, Adriana Paucar, digo, las quiero nombrar porque están con nosotros y le están haciendo, están muy atentas. Paula López, muy buena información, saludos desde Chile. Damaris Alberca. Esto es muy importante, ¿dónde puedo hacer una consulta para mi hijo con la doctora Lenny? Ok, ya les voy a, es muy buena pregunta porque yo puse mi correo en la conferencia, pero nosotros no solo trabajamos a través del correo electrónico, porque pues, yo tengo que explicar, qué buena pregunta para poder explicar. Muchas escriben por las redes, o yo no tengo tiempo de responder por las redes, sé si tú sabes, si, o hago consultas o respondo en las redes. Sí. Ajá, y por mi correo, porque la plataforma que tenemos va a enviar la información para que la mamá se registre y se le envíe la información con todo lo que necesita saber. gastroenterologiapediátrica@gmail.com. Discúlpenme por lo de las redes, pero yo no tengo tiempo de responder a través de las redes todo lo que quisiéramos. Entonces es mejor a través del correo electrónico, porque ya tenemos la plataforma que hace la respuesta automática. Entonces eso es la mejor manera, aunque yo no delego la respuesta de un correo en un asistente médico que tenemos,
porque son correos con problemas médicos y una persona que está en el medio. Por eso yo les digo a las mamás que lo único que yo pido, paciencia. Los correos se leen todos los días, pero tienen que esperar que la doctora Leni tenga tiempo de leer, analizar y responder. Es lo único. Correo electrónico es lo único. ¿No lo puede repetir otra vez, doctora? Gastroenterología pediátrica 15@gmail.com. 15. 15. Gastroenterología pediátrica 15, todo unido y con minúscula. Y pediátrica sin acento, pues @gmail.com. Ok, muchas gracias. De todos modos, ya va a quedar ahí. Ok, otra pregunta. ¿La colonoscopía y biopsia son al inicio del tratamiento? No, son antes del tratamiento, porque la endoscopia y colonoscopia son diagnósticas, es buscando el grado de severidad y de inflamación que tiene todo el sistema digestivo, desde el esófago hasta el colon e hilo terminal. Nunca el tratamiento se hace en base a esos resultados. Nunca es después, a menos que sea un control, una endoscopia de control. Ok. Ok, hay una. Hola, doctora, mi niño con TEA, que ya tiene casi 2 años, tratado con biomedicinas. Sus heces han mejorado un montón, pero aún tiene dispersión y algunas estereotipas. ¿Qué puedo hacer? Pues que la consulte y que siga trabajando en su protocolo. Esto es maratón y doble, ¿ok? Y la última, doctora, que la dejé al final, que preguntan desde el inicio, es que si usted tiene alguna opinión del protocolo Nemetschek, que es ahora la novedad. Sí tengo una opinión importante. No estoy en contra de nuestra política es sumar, multiplicar, jamás restar ni dividir. Pero le tengo un miedo, yo, como médico, como la doctora González, le tengo miedo a la inulina. Yo le tengo miedo a la inulina, porque he tenido demasiados problemas en los pacientes que están en el protocolo, que nos consultan, de que aumenta la hiperactividad, la dispersión, la falta de atención. Entonces, ¿por qué? Porque es un protocolo guiado por los papás, por un libro. Entonces, ¿dónde está el médico que te diga? O sea, te dice la dosis, o sea, yo coloco. Entonces, no es que esté en contra, porque yo no quiero que quede en el ambiente, Ceci, y tú de hace muchos años me conoces, que nosotros, todo lo que nos sube y nos ayude, bienvenido. Exacto. Pero no ayuda, entonces yo digo, cuando yo me enfermo, cuando uno de mis familiares o mis nietos se enferma, aunque yo sea pediatra, yo le digo a mi hija, vaya para su pediatra, yo te puedo acompañar si quieres, pero lo tiene que ver, porque yo no vivimos en el mismo sitio o lo que sea, yo me siento bien segura, pero y digo, ¿y qué tal? Como es mi nieto y me duele, se me pasa a mí algo y el muchacho le hace falta que el médico lo explore y que no le duela en la sangre. Entonces es lo mismo, yo busco ayuda médica. Yo voy entonces decir, no, le digo, dale el Tylenol y dale no sé qué. No, yo tengo 2 niñitos chiquitos en este momento. Estoy viviendo la pediatría. Buscar ayuda, no vas a buscar a ver qué remedio tengo aquí para darle. No, tienes que tener guiado por alguien, por una institución, por un médico, por un grupo. Pero eso, yo soy enemiga de los grupos por eso. Porque todos están en ácido folínico, van todas las mamás dan ácido folínico. Bueno, que ahora está estreñido, hay que darle el Contumax. Entonces es como un rebaño, la ideología del rebaño. Entonces el protocolo Nemetschek debe ser instaurado, vigilado y llevado con un médico de cabecera. Punto. Yo no le tengo miedo a la inulina porque de verdad que no nos llevamos bien. No sé si es que a mí me han tocado todos los que no le han tocado a los otros médicos, que se han descompensado, sí. El aceite de oliva es súper bueno, es una grasa de muy buena calidad, no tengo problema, pero yo la inulina es más. Los probióticos que tienen inulina caen mal, el paciente empieza con problemas, flatulencia y se desconecta. Entonces yo la verdad tengo muchos años que yo no uso eso. Y esa es mi experiencia, es mi humilde opinión. Esto no quiere decir que la mamá no, pero tiene que ser guiado. Exacto, yo creo que, y concuerdo con usted, qué bueno que se tocó este tema. Digo, nosotros como Linca tenemos ya 20 años, ¿verdad? Trabajando. Y por eso nuestra inquietud y nuestra preocupación, vamos a llamar así, era la formación de médicos. Porque sí, yo como de los dos lados, como mamá, estamos tan angustiadas, tan abrumadas y queremos que nuestro niño salga, que
con todo respeto, porque así lo digo hasta por mí, parecíamos gallinas sin cabeza. Cuando le corta la cabeza y la gallina sigue dando tumbos, ¿sí? Y no nos enfocamos y perdemos tiempo y perdemos objetividad, ¿sí? Y eso no nos toca a nosotros, o sea, le toca tener un médico, ¿sí? ¿Cómo me hubiera gustado tener una doctora Lenny cuando Marcos, mi hijo, tenía 4 años? Porque ahí lo veo. No, y hago checklist otra vez, que dices, ¿qué cosa? Pero a mí nadie me lo dijo. Y no tengo por qué saberlo porque yo no era gastro. Claro, Entonces, claro, por supuesto por, que no. por eso, compartirles que el Congreso se divide en 2 padres. Papás con su información para empoderarnos, para entender lo que el médico me dice, ok, yo tengo que ser ordenada en esto y esto y esto y esto, y apoyo terapéutico, y tenemos nuestro gran seminario, igual de veras súper científico, donde la doctora también va a enseñar y a capacitar a médicos. Y es irónico, y se los voy a decir, ahorita hay más médicos inscritos que papás. Oh my Esto, God. Bueno, por un pero lado bueno, nos alegra porque siempre es al revés. exacto, siempre era al revés. Pero papás, por favor, por eso era importantísimo para nosotros que la doctora Lenny nos viniera a compartir este tema desde el punto de vista de papá. ¿Qué tengo que hacer? Pues la cocina y perdónenme, el toilet, ir a vereces. Son nuestros grandes retos y nuestras áreas de trabajo junto con el médico, ¿sí? Entonces, aquí yo le doy un tributo a las mamás y a los papás, porque lo que tú dices, tú eres doliente. Cuando el hijo de María Russo, la presidenta de Eslovenia, mi amiga, sí. mi compañera, mi hermana, lo intervinimos a los 11 años cuando yo conocí a la doctora Negrón. Mi primer paciente, como decir, con ellos de India, con la doctora Negrón al lado, yo al lado de ella, Sí, aprendiendo, era Daniel. Y Daniel era severo. Y Daniel de los 11 a los 14, que empezó la dieta, empezó todo, ya se iba al baño, se afeitaba, se bañaba, ayudaba a servir la mesa, se hizo funcional. Y entonces yo respetamos mucho a las mamás, pero el consejo es que se preparen. Y la preparación no es solamente el doctor Google, tienen que ir al Congreso, porque ahí estamos nosotros para apoyar, y no solamente soy yo, somos muchos médicos que vamos a estar, médicos y terapeutas, dando el Congreso para ustedes. No es costoso, va a ser 3 días, y piensen que se van a ahorrar el viaje a México, porque este Congreso era el del DF, el viaje, el hotel, la pasada por inmigración y todos los gastos que tienen que ver con el viaje. Va a ser online, vamos a estar aquí 3 días compartiendo ciencia y amistad, como siempre decimos, y ustedes tienen una oportunidad de oro de aprender de la mano de todos nosotros, por un costo que no es tan alto como si tuvieran que ir a México o a Polonia, porque lo teníamos en Polonia y pues por el coronavirus se suspendió. Se canceló, así es. Entonces, y es cierto. La mejor manera es formarse, educarse como padres, pero tener la guía de un médico, quien ustedes escojan, de un grupo médico, de una institución que se encargue de estos pacientes, porque como mamá, usted no puede tomar la salud del niño en sus manos. No. Usted va a cumplir lo que uno haya detectado, el tratamiento diseñado de acuerdo a lo que hayamos detectado. Pero la única manera es aprender a través de las redes, a través de los lives que estamos haciendo, a través de todo esto, pero también en el Congreso. Porque este Congreso se hace con todo el amor para, más que todo, los papás, los terapeutas y los médicos. Aunque los médicos siempre han estado por debajo en inscripciones en todas partes del mundo donde uno va, que los papás. Siempre los papás son los que nos dan a nosotros el empuje, que nos están llevando de la mano, con sus preguntas, con su interés. Entonces les pedimos que por favor, si quieren escuchar en profundidad, tienen que estar inscritos, porque no va a haber otra forma. Los invitamos. Aquí hay una pregunta y la voy a contestar, pero quiero decirle, ¿a dónde se inscriben? Entren a la página del Inca, ahí viene Congreso, y está muy fácil, entras, tú ves el programa y entras y te inscribes, llenas tu formato, se paga en línea y te va a llegar una liga como una invitación diciendo, hola, esta va a ser tu gafete para poder entrar a las conferencias. Es individual, ¿sí? Y como dice la doctora Lenny, todo lo hacemos con amor, todo se hace con el deseo de empoderar a los papás y el apoyo de los médicos, porque tanto la doctora Leticia, su servidora, y en su momento, que en paz descanse, la doctora Emma Peterson, hace 20 años no teníamos a nadie. Y
queremos allanarles el camino, porque como igual lo dijo la doctora Lenny del inicio, esto es una pandemia, se va a ir primero o no se va a ir el virus, pero aquí seguimos con autismo y cada vez más. Entonces tenemos que empoderar a los papás desde chiquititos, como me encantó ver, reparar, restaurar y por qué no remediar condiciones, ¿verdad? Entonces, claro. Bueno, ese es un reto. Doctora, de veras fue un gozo, una delicia que esté con nosotros y sobre todo gracias por los que estuvieron y a los que no estuvieron, dígale lo que te perdiste, pero lo pueden volver a ver en el Congreso. Eso iba a decir, y esta conferencia se puede ver en diferido, entonces. Exacto, se va a quedar grabado. Importante, pero bueno, los esperamos. Gracias a todos por la paciencia de escucharnos, por querer estar ahí, por querer aprender, y nosotros aprendemos también con ustedes, porque las preguntas nos ayudan a estudiar, y si yo sé, y siempre les he dicho, si yo algo no lo sé, lo voy a decir, porque nosotros no lo sabemos todo, pero estudiaremos para poder responder. A veces hay preguntas difíciles. Entonces, la única manera es insistiendo y perdonen la que insistamos en inscribirse para poder compartir estos conocimientos y otros más de la mano de nuestros colegas y amigos. En inglés, ahí van a haber 2 días en inglés, pero va a haber traducción simultánea, entonces no se tienen que preocupar por el idioma, porque vamos a tener la presencia de varios doctores que son buenos, son muy queridos, muy amigos, que hemos compartido escenario, hemos compartido vivencias, paseos y también responsabilidades dentro de los congresos. Entonces, los esperamos y muchísimas gracias por conectarse. Gracias, no, pues por la invitación. No, pues un gusto y bueno, pues estamos siempre en este camino que digo yo, es un barco diferente de la vida, pero agradecida por conocer personas tan valiosas y hermosas como usted. Y a todos los que nos ven, muchísimas gracias. Que tengan muy buen viernes y el próximo viernes no hay Facebook Live, hay Congreso. Que estén muy bien. Hasta luego. Muy buena tarde. Que les vaya bien, que Dios los bendiga.